paso de la transformación tiene rostro de mujer. Vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. La voz de la 4T. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Yo soy Eden González y bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de la 4T. No olviden, por favor, suscribirse, compartir, activen la campanita, porque esto ayuda demasiado al canal. Denle like y si tienen algo que comentar aquí abajo en la caja de comentarios, tienen todo el espacio abierto para que puedan hablar abiertamente de lo que quieran, alguna opinión que tengan, incluso algo que quieran expresar. No olviden que esto es su canal, La Voz de la 4T. Y sí, ya lo había dicho anteriormente, pero se los recuerdo de buena manera. Y bueno, damas y caballeros, ¿qué es lo que nos tiene el día de hoy? Pues bueno, resulta que sacaron el as bajo la manga. La oposición está que llora. Pues bueno, para ponerles en contexto, resalta y acontece que nuestro queridísimo Adán Augusto López sacó una reforma de amparo en la Cámara de Diputados y Senadores también. Vamos a ver qué es lo que dice al respecto. Yo no se los voy a contar de momento, que se los cuente él mismo y luego hablamos al respecto. Con su permiso, ciudadano presidente. La presente reforma por la que se propone modificar el segundo párrafo del artículo primero, adicionar un último párrafo al artículo 103, un último párrafo al artículo 105 y se modifica el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versa sobre la defensa de las adiciones o reformas a la Constitución Federal hechas por el Poder Reformador de la Constitución, es decir, por esta soberanía, por nosotras y nosotros. Esta iniciativa hace constar que las reformas o adiciones a la Constitución General son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. En nuestro diseño constitucional, las reformas a la Constitución son el resultado de un amplio proceso deliberativo, una decisión política colectiva, revestida de una dignidad democrática especial. En consecuencia, la reforma a la Constitución no es y nunca ha sido equiparable a cualquier acto legislativo, pues su resultado modifica el parámetro de validez del resto del orden jurídico mexicano y sujeta la actuación de todas las autoridades del Estado. En esa lógica, el Poder Judicial de la Federación tiene a su cargo la defensa de la Constitución a través de la interpretación y aplicación de esta, pero no su modificación. De conformidad con el artículo 135 de la Constitución General, no le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional ni modificar la voluntad soberana del pueblo a través de los mecanismos diseñados precisamente para la defensa del orden constitucional. Esa siempre ha sido una atribución exclusiva del Poder Revisor de la Constitución, cuyos actos no son susceptibles de control judicial. Por eso, los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a una regularidad constitucional a través del juicio de amparo ni a un control difuso de constitucionalidad mediante los recursos establecidos por la ley. Porque las normas que componen la Constitución constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Además, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la materia, lo que compone el bloque de constitucionalidad, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. En congruencia, en diversos precedentes y de forma reiterada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la improcedencia de los medios de control de las reformas constitucionales, puesto que el Poder Reformador de la Constitución es soberano y no puede ser revisado judicialmente. Así, las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que el órgano reformador encuentra el control en sí mismo, constituyendo una función soberana que no está sujeta a ningún tipo de control externo. Porque en la conformación del constituyente permanente y en la atribución exclusiva conferida por el artículo 136 constitucional se encuentra su propia garantía. Por todo lo anterior, la reforma que proponemos salvaguarda las facultades del Poder Reformador de la Constitución y con ello la voluntad soberana del pueblo de México, permitiendo el libre desarrollo de las facultades de los poderes de la Unión sin detrimento de sus facultades y obligaciones. Procedo a leer el articulado. Artículo primero. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad.
Artículo 103. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en las fracciones anteriores las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe juicio o recurso alguno en ningún caso. Artículo 105. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo sus procesos deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Artículo 107. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediera, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá, termino, presidente, no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellos que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Transitorios. El primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Segundo, a partir de la entrada en vigor de este decreto se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo. Cuarto, los juicios, recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución por su forma, procedimiento o fondo y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentran en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que ésta dispone, quedarán sin materia y serán sobreseídos. Los juicios y recursos en los que se haya cuestionado la validez de un acto de ejecución de las reformas y adiciones a que se refiere el párrafo anterior también quedarán sin materia y serán sobreseídas. Quinto, para la interpretación y aplicación de la presente reforma, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Y bueno, damas y caballeros, justamente todo lo que está comentando Adán Augusto López, aquí nuestro compañero, nuestro otro compañero de la 4T, del segundo piso de la 4T, básicamente habla que sobre un proceso deliberativo de la reforma constitucional, en este caso de la ley de amparo. Esto es para ponerles en contexto. Tomemos en cuenta que, pues, para empezar, el tema de la ley de amparo justamente señala aquí mismo, dice, el principal objetivo de la reforma avalada por la Cámara de Diputados el 24 de abril, ya estaba incluso avalada, ¿sí?, es evitar que los jueces otorguen suspensiones a normas generales sin un análisis cuidadoso previo a las sentencias finales. ¿Qué significa esto? Esto, en colaboración con el tema de la reforma judicial, significa que con las nuevas personas que estarán en funciones, sí, como jueces y magistrados, como juzgadores, mejor dicho, básicamente avalado con la ley de amparo, avala que incluso los trámites básicamente y las investigaciones se realicen de manera correcta antes de llegar a una sentencia. ¿Qué significa esto? Significa que va a haber justicia pareja y justa para todos. Ese es el objetivo real de esta situación. Por eso se acompaña con la ley de amparo, por eso esto es lo que presenta Adán Augusto López, ¿sí? Y unas cuantas modificaciones. Tomemos en cuenta que aquí mismo dice, este sábado entró en vigor, esto obviamente tiene mucho que ver como eso cuando entró en vigor, esto es de las fechas de cuando entra en vigor. Voy a darle un poquito más de zoom para que puedan leerlo conmigo. Y justamente aquí mismo dice, este sábado entró en vigor, sábado, estoy hablando de esas fechas, literalmente aquí mismo te da la fecha del 15 de junio del 2024, o sea, ya junio 2024, incluso antes de que entrara la nueva administración. Este sábado entró en vigor una reforma a la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, que establece que, tratándose de juicios sobre la inconstitucionalidad de normas, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. El decreto que modifica los artículos 129 y 148 de dicha legislación
Fue publicado ayer viernes en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente, como lo marca en su único precepto transitorio. Y aquí mismo lo que habíamos hablado, el principal objetivo de la reforma avalada por la Cámara de Diputados el 24 de abril del presente año es evitar que los jueces otorguen suspensiones a normas generales sin un análisis cuidadoso previo a las sentencias finales. En el artículo 129 se derogó el último párrafo que previamente permitía a los órganos jurisdiccionales de amparo conceder suspensiones de manera excepcional. Y pues bueno, vamos a dejarlo aquí porque entre estas cosas obviamente la oposición no se quiso hacer esperar, se hizo literalmente con el grito en el aire, con la boca en el aire. Y pues bueno, entre esas personas, pues justamente aquí hay un par de personitas que pues ya nada más de verlas, ya tenemos una idea de qué partidos son, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Democracia. Hoy presentaron una reforma constitucional que busca eliminar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Esto significa que le quitan la facultad al Poder Judicial de revisar las leyes constitucionales y así protegernos de que el legislativo no cometa algún abuso. Están destruyendo la división de poderes en nuestro país. ¿Qué significa esto? Que el gobierno podrá cambiar la Constitución a su antojo y nadie les podrá decir nada, incluso violando nuestros derechos humanos. Esto no es una simple reforma, esto es un golpe directo y frontal contra la democracia y el Estado de Derecho. Este es lo último que les falta para concentrar todo el poder. Nuestro país funciona con un sistema de pesos y contrapesos, lo que significa que los poderes no únicamente se dividen entre sí, en el Ejecutivo con el presidente, el Legislativo con quienes hacen las leyes y el Poder Judicial, que es el encargado de impartir justicia, sino que además estos poderes pueden limitarse entre sí para evitar concentración de poder y abusos de poder. Y hoy esta reforma pretende eliminar la facultad del Poder Judicial de revisar las leyes que hacen los legisladores. Esto es peligrosísimo porque el Poder Judicial tenía la facultad de revisar que estas leyes no fueran contrarias a la Constitución y que no violaran ningún derecho humano. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que en 3 años llega un grupo de legisladores con ideas rancias y retrógradas y proponen, por ejemplo, criminalizar el matrimonio homosexual, lo cual hoy es profundamente inconstitucional en nuestro país y además atenta contra derechos humanos. Pero la Corte ya no podría hacer nada porque hoy se les está eliminando esa facultad. No podemos permitir que el gobierno destruya los contrapesos. Estamos en riesgo de perder nuestras libertades. Si no entendemos que es la última oportunidad de alzar la voz, quizás mañana sea demasiado tarde. Y pues bueno, justamente esto es lo que estas personitas es lo que dicen. Comentan que pues es un golpe duro a nuestros derechos humanos, cuando realmente no es más que para impartir justicia real y como debe ser en los procedimientos judiciales, penales y pues, ¿por qué no? Hasta pues civiles, ¿verdad? Y pues bueno, obviamente entre estas personas pues no se hizo esperar nuestro queridísimo Alito, que pues ya vieron la fotografía, ya vieron el fotograma de este video, porque es un video, es lo gracioso, es un video de 1 minuto de él parloteando a lo estúpido. Ahorita vamos a ver qué es lo que es, pero nada más con esa expresión ya nos dice demasiado, ¿no? Ya desde aquí podemos esperar, tenemos una bandera en alto. Vamos a ver qué es lo que dice este pelajustán. Todo lo que están planteando, no solo en retroactividad, en la convencionalidad, en la constitucionalidad, en que no podrá presentarse nada. O sea, lo que tiene esta reforma, y lo digo de manera coloquial, lo que tiene esta reforma es que verdaderamente es una locura. Destruye todo lo que podamos hacer, cualquier acción, no vamos a poder hablar de nada. Y lo que hoy nosotros necesitamos presentar y que las ciudadanas y ciudadanos sepan es que necesitamos un poder judicial sólido, fuerte, pero lo importante de esto, te lo resumiría, lo importante de esto no es toda la serie de inconsistencias e incongruencias que presentaron. Lo importante de fondo es que reconoce tácitamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí puede resolver el tema de la reforma del Poder Judicial. Y pues bueno, eso es lo que nos dice aquí, justamente, dice aquí, Alito Moreno en desacuerdo frustradito por el decreto de impugnabilidad a adiciones o reformas a la Constitución política. ¿Cómo olvidar? Quieren llorar cuando tomaron la reforma energética. Apoyo total a mi presidenta. Y pues bueno, justamente, miren, hasta los memes que hacen al respecto, ¿sí? Sobre temas de
sobre temas pues, de la Todo lo que está oposición, ¿no? planteando, no solo Reclamando en aquí retroactividad, en la abierta y convencionalidad, en la tajantemente esta clase de situaciones, ¿no? Y pues bueno, obviamente también quien salió a hablar de la situación, pues fue Fernández Noroña, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí. Noroña descarta que iniciativa sobre ley de amparo busque instaurar un régimen autoritario. El presidente de la mesa directiva del Senado descartó que la iniciativa que presentó junto a Don Augusto busque instaurar un régimen autoritario en el país. Hizo un llamado a la oposición para hacer las correcciones que consideren necesarias con total apertura. Estaremos en disposición si hay razón. Vamos a ver qué nos dice nuestro gran amigo Gerardo Fernández Noroña, como me encanta decirle, Fernando Fernández Noroña. La verdad es que se puede tener diferencia, pero de ahí a plantear mentiras tan majaderas como decir que vamos a un régimen autoritario, invitaría a la oposición a que si hay cosas ahí que tengan que mejorarse, que tengan que modificarse, lo planteen en las comisiones. Y nosotros estaremos en disposición si hay razón. O sea, si de verdad hay algún punto donde existiera alguna posibilidad de una interpretación autoritaria, pues eso no es nuestra intención. Es decir, no es nuestro objetivo bajo ningún motivo. La verdad es que se puede tener diferencia, pero de ahí... Y pues bueno, es justo lo que dice aquí nuestro compañerísimo Gerardo Fernández Noroña, ¿sí? Sí, estarán en disposición si hay razón y que realmente esto no afecta de manera negativa para instaurar un régimen autoritario en el país, ¿sí? Como se les explicó desde un principio, esto es más que nada para que todas esta clase de reformas existen y existirán, pues justamente para que se haga una impartición de justicia, pues justa, ¿no? Por algo existe la palabra justicia, que todo sea correcto y justo desde el primer momento hasta el último momento en que se llega a una sentencia en situaciones legales. Y bueno, damas y caballeros, con esto terminamos el tema de estos momentos. Yo les mantendré informado por cualquier otra situación que se vaya saliendo a lo largo del día. Y pues bueno, así es como lo terminamos, ¿no? Alito ardidísimo con esa situación, personajes bastante peculiares hablando de esta situación solo porque están intentando mejorar el país. Y pues esta vez impartido por Fernando Fernández Noroña, como me encanta decirle, ¿no? Gerardo Fernández Noroña, claro que sí. Y Adán Augusto López. Pues bueno, damas y caballeros, por favor, suscríbanse y activen la campanita para que les notifique para nuevos videos que están por venir. Por favor, denle like y compartan en sus redes sociales porque eso ayuda demasiado al canal y que también llegue a más personas. ¿Por qué no? Muchas gracias por todo este apoyo que he recibido durante todo este tiempo que he estado subiendo videos. Se les agradece demasiado. Y pues bueno, damas y caballeros, con esto me despido recordándoles que yo soy Eden González y esto es su canal, La Voz de la 4T. Yo me despido por el momento hasta aquí. Adiós. El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer. Vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. La Voz de la 4T.